Yo te grabando. Buenas noches, mi nombre es Carlos Eduardo Simán Herrera, estudiante de la Universidad del Atlántico. En este momento le vengo a hablar sobre el test de razonabilidad. ¿Qué es el tema de razonabilidad? Es una herramienta argumentativa que sirve para resolver conflictos de principios de derechos por medio de criterios que se genera una serie de categorías analíticas que deben revisar un determinado caso en específico. Eh, Siendo esto como una guía metodológica para dar respuesta a las preguntas que deben hacerse del problema relacionado con los principios de la igualdad. Cuando un derecho está en coalición con el otro, tenemos en cuenta que todos los derechos constitucionales no son derechos fundamentales, porque hay derechos de primera generación que son derechos constitucionales, los de segunda generación y los de tercera. En algunas veces los derechos fundamentales entran en colisión con los derechos fundamentales, el primero, pero en algunas ocasiones también entran en colisión o en la lucha de esos derechos, los derechos de primera generación, que puede ser el derecho religioso, con el derecho a la vida, el derecho de la intimidad, con el derecho de la petición, el debido proceso. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre el principio de la test de razonabilidad? En la sentencia C-22 de 1996, la Corte Constitucional dice que la teoría jurídica alemana, partiendo de la jurisdicción del Tribunal Constitucional Federal, ha mostrado cómo el concepto de razonabilidad puede ser aplicado satisfactoriamente solo si se concreta en otros más específicos. El proporcionalidad. El concepto de proporcionalidad sirve como punto de apoyo de la ponderación entre principios constitucionales, cuando dos principios están en coalición, porque la aplicación de uno implica la reducción del otro, de la aplicación del otro. Corresponde al juez constitucional si esta reducción es proporcional a la luz de la importancia del principio afectado. Se dice que el derecho de nosotros termina cuando comienzan los derechos de los demás. Los filósofos griegos decían que hay que darle a cada quien lo que corresponde. ¿Cómo también podemos entender esto por un medio de ejemplo? Que puede ser el siguiente. Uno, que puede ser uno de los más que siempre se dan, de los ejemplos escuchados, es cuando un niño que todavía no es mayor de edad, no puede tomar decisiones por él mismo, se encuentra en un hospital desangrándose. Y entonces él hace parte de una religión, un culto, que no acepta la transfusión de sangre. Los familiares, los padres no desean que le hagan la transfusión, y entonces al no tener la transfusión por motivos religiosos, lo más probable es que el niño muera. Pero el niño, siendo parte de la misma religión, pero él desea que se le hagan la transfusión de sangre para así salvar la vida y no dejar la vida al azar, la recuperación, el deseo de la transfusión. Entonces ahí entra un conflicto del derecho de la religión que sopesa bastante contra el derecho del culto religioso libre. Entonces, y al mismo tiempo como el niño tampoco tiene todavía todas las facultades del ciudadano,
porque todavía está en medio de la representación de los padres. Entonces, un juez o al mismo momento el, la parte jurídica del hospital mirará cuál sopesa más para tenerlo en cuenta en, judicialmente, si ser demandado, porque si el niño acepta la sangre o puede morir si no se le hace la transfusión. También otro de los temas que se han relacionado en esto es cuando una persona de conocimiento público, que es una persona figura pública, trabajador del Estado, muchas veces los periodistas están atrás de ellos mirando con quién están, qué comen, con qué es lo que hacen, porque muchas veces sabemos que los casos aquí en nuestro país, a veces los funcionarios altos del Estado están con personas de dudosa procedencia y entonces también hacen para que los contratos se adjudiquen a otros, como los casos ya conocidos en nuestro país. Por razones académicas no se van a mencionar. Bueno, y entonces, ¿cuál derecho prima del otro? Por ejemplo, el derecho a la información o el derecho a la intimidad. Entonces, la persona que, el particular o el funcionario público que está siendo perseguido por el periodista, que él lo sigue cada paso que hace, tendrá un límite y el funcionario público puede colocar las acciones y los recursos legales contra él para que no se meta en su vida personal, no invada su espacio. Y entonces el juez decidirá, sopesando el derecho de la información y el derecho a la intimidad, cuál sopesa más, si hay que colocarle límite o no, y cuáles serían fijando esos límites. Robert Alexy también habla sobre los principios y las reglas del test de la razonabilidad, porque el test de razonabilidad también lo podemos escuchar como el test de proporcionalidad. Robert Alexy dice que hay reglas y principios constitucionales en que las reglas son fijas y que las reglas cambian y los principios son inmutables y son constitucionales. Y entonces Robert Alexy también dice que hay que ser proporcional y la ponderación de derechos. ¿De dónde nace todo esto de la razonabilidad y del control constitucional? El surgimiento y el desarrollo de los principios de razonabilidad, según estos principios de razonabilidad, nacen de las raíces del derecho anglosajón, como en el europeo continental, y su nacimiento y desarrollo ha dado forma simultáneamente, pero los alcances similares en ambas tradiciones. El punto de partida, que consiste en analizar cómo en los distintos ordenamientos jurídicos se han empleado criterios de control sobre el contenido de las leyes y su conformidad con el ordenamiento constitucional en el derecho anglosajón y en los países en los que se ha influenciado el modo preponderante. Se suele hablar de principio de razonabilidad para referirse a este tipo de control según la terminología estadounidense, el estándar Due Process of Law. Bueno, el debido proceso,
son derechos fundamentales que muchas veces entran en colisión del otro. En este momento vamos a presentar un video y compartir pantalla de alguien importante que fue un video que me llamó la atención. Hola, soy Carla Roel. En esta cápsula del Centro de Ética Judicial hablaremos de la propuesta que hace el doctor Fernando Toller, director de la licenciatura de Derecho de la Universidad Austral de Argentina, acerca de la ponderación de derechos, lo que él llama el control de razonabilidad. Partamos de la base que tenemos una visión conflictivista del derecho. Pensamos que la función del juez es resolver conflictos de derecho en lugar de impartir justicia, es decir, darle a cada quien lo suyo. Recordemos también que no todos los derechos constitucionales son derechos fundamentales, que el legislador debe reconocer, promover, satisfacer y defender. Dentro de esta visión conflictivista del derecho, actuamos bien y mal al mismo tiempo. Se elige un derecho y se sacrifica otro, los que nos conduce a una postura arbitraria en lugar de justa. Frente al conflicto, tenemos dos opciones para solucionarlo. A priori, es decir, jerarquizando los valores y creando categorías rígidas y previas no relevantes al caso concreto. O a posteriori, haciendo un balancing test y sopesando cuál derecho pesa más en el caso que tenemos que resolver. Muchos tribunales del mundo realizan lo que conocemos como el balancing test para ponderar qué derecho vale más. Este balancing test se define como la prueba subjetiva con la que la Corte mide intereses opuestos y decide cuál de ellos ha de prevalecer. Pero volvemos al mismo tema. Estamos hablando de intereses y no de derechos humanos. Y repito, de esta manera olvidamos la medida del derecho, que es la justicia. La lógica que maneja el conflictivismo es el sacrificio, lo que viola el principio de no contradicción. Es decir, no se puede tener un derecho y no tenerlo al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. No se puede ser justo o injusto al mismo tiempo y bajo el mismo punto de vista. No puede ser conforme a derecho una cosa y al mismo tiempo su contrario o contradictoria. El juez no puede decidir que una cosa es o no es de su titular al mismo tiempo y en la misma circunstancia. La misma acción no puede ser jurídica y antijurídica a la vez. Para el doctor Carlos Mazzini, que sigue a John Finnis, los derechos humanos son el caparazón de los bienes humanos básicos. De estos bienes humanos básicos surgen todos los derechos humanos que conocemos, partiendo de la vida, que es el más y fundamental bien humano básico, la salud, el conocimiento, la belleza, la socialidad, la vida ética, la vida familiar y la religión. Si realmente los derechos humanos están fundamentados en los bienes humanos básicos, el ejercicio del derecho no daña otros derechos. Desde nuestros años de estudio hemos escuchado la frase: mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. El límite del derecho es no dañar otro derecho. De esta manera, el derecho nace en un ámbito de ejercicio razonable. Existen conflictos, pero esos conflictos no están en el ejercicio de los derechos, sino en las pretensiones procesales y en los intereses subjetivos. Por tanto, el juez ha de resolver el conflicto de pretensiones y establecer así lo suyo de cada quien. Lo que hemos de preguntarnos es cuál es el fundamento de todos los derechos y de cada derecho en particular. Al conocer el fundamento, puedo conocer el fin y así puedo conocer el ámbito de funcionamiento razonable de cada derecho. Para lograr esto, necesito conocer el contenido esencial de cada derecho, es decir, cuál es su fin, quién es su titular, cuál es el obligado que tiene que respetarlo, el sentido del derecho, el alcance y sus condiciones, las facultades y poderes, las facultades y libertades que protege y los límites internos, es decir, tiempo, lugar y forma. La función de la ley es reglamentar, no restringir. Reglamentar significa organizar el ejercicio del derecho. Cuando la ley disminuye, restringe o adultera, se considera inconstitucional. El contenido esencial de los derechos nos vincula a todos los operadores jurídicos. De esta manera, los derechos son delimitables, delimitados y determinables. El orden público, la moral pública y los derechos de terceros son la alarma que nos hacen saber que el límite interno del derecho está siendo rebasado. Pasemos ahora a la propuesta que nos hace el doctor